los bendiga, hermanos. Los saluda Ivonne Alicia Rogers de Iglesia de Cristo, Ministerios Elim Cime en la ciudad de San Diego, California. En este devocional voy a compartir el tema de la segunda venida de Cristo. Para eso voy a dar una serie de versículos por si usted quiere anotarlos o si quiere ir apartándolos en su Biblia para que los estudiemos juntos o para que posteriormente usted pueda estudiarlos en la privacidad de su casa cuando tenga algún tiempo reservado para la lectura de la palabra. Es el Salmo 72, San Mateo 24 del 26 al 31, San Mateo 25 del 31 al 46, Lucas 1, versículo 32, Salmo 102, 16, Salmos 86, 9, Apocalipsis 1, 7, Apocalipsis 1, 19, Apocalipsis 19 del 11 al 21, Jeremías 23 versículos 5 y 6, Ezequiel 21 versículo del 25 al 27, Daniel 7, 13, 14, Zacarías 14 de 4 a 6, Primera de Tesalonicenses 3, 13, Segunda de Tesalonicenses 1, 8, Segunda de Tesalonicenses 2:8, Primera de Pedro 4:13, Judas 14. Bueno, mucho hemos estado hablando y hemos estado escuchando las predicaciones alrededor de todo el mundo, de todos los que conocemos la palabra de Dios. Y muchos están hablando pues de algo que ya es muy evidente, que es el arrebatamiento, aunque algunos dicen que no existe el arrebatamiento, que el arrebatamiento no va a suceder. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios y sabemos que el arrebatamiento va a acontecer. Pero muchos confunden el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo, y el arrebatamiento es un suceso que se va a dar primero cuando es arrebatada la iglesia novia esposa de Cordero, y la segunda venida en las nubes, y la segunda venida de Cristo es cuando nuestro Señor viene con nosotros, la iglesia que fue arrebatada, a la tierra. Así que ya vimos este suceso también está incluido en los planes de Dios y ha sido revelado solamente en el Nuevo Testamento con Pablo y Juan. El arrebatamiento o rapto sucederá sin previo aviso. Esta era la esperanza de los cristianos de la iglesia primitiva, de manera que ellos lo esperaban de un momento a otro sin ocuparse de señales anunciadoras. Y en este tema vamos a ver el retorno visible de Cristo a la tierra, con gloria del Padre, viniendo con poder y majestad para recibir sobre ella por 1000 años. Y juntamente con Él vendemos nosotros, la iglesia, como su esposa, acompañándolo. Gloria a Dios, aleluya. La segunda venida del Señor es el cumplimiento de la mayoría de las profecías bíblicas, donde Cristo, el Rey de paz, manifestará veracidad de las promesas de Dios. Las promesas hechas a Israel de que un rey regiría con vara de hierro, así como leemos en el Salmo 2, versículo 6, y Salmo 8, versículo 9. Se cumplirá con el retorno visible de Cristo, así como el pacto que hizo con David en 2 de Samuel 7, versículo 12 y 13. Este se cumplirá cuando Cristo tome el reino y se siente en Jerusalén como Rey y Señor de la tierra. Así que en este devocional anhelo que veamos el poder de Dios y la gloria de Dios con el fin de consolarnos en las pruebas y luchas, ya que este reinado de Cristo también tiene una promesa para nosotros, como dice en Primera de Pedro 1:7, siendo parte de los galardones preparados para los fieles de la iglesia. Antes de la segunda venida de Cristo, tendrá lugar en un periodo de 7 años de tribulación, lo cual
será motivo de estudio más adelante. Pero hoy vemos que en estos 7 años habrá juicios de Dios, siendo el primero la aparición del anticristo. Este personaje engañará a todos los que no quieren nada con la verdad de Dios. Y esto lo leemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo de 9 al 12. Viniendo a ser una señal de alerta para los escogidos, de manera que erguirán sus cabezas prefiriendo la muerte antes que obedecerle. Esto también lo leemos en Apocalipsis 6, del 9 al 11. Hay multitud de señales que anteceden a la segunda venida de Cristo y la aparición del anticristo. La aparición del anticristo es una de ellas, así como el abandono de la sana doctrina. Y nosotros vemos que en la actualidad, pues, hay muchas doctrinas. Lo podemos ver tan solo con entrar a las redes y no me refiero a denominaciones o nombres, porque las iglesias pueden tener nombres o denominaciones, sino hablo de la sana doctrina, la doctrina original de nuestro Señor Jesucristo, así como lo conocemos en la Biblia. Y entonces abandonan esta sana doctrina y como esto se le llama apostasía. La apostasía o abandono de la sana doctrina unirá todas las religiones, que es el ecumenismo, que en su más elevada manifestación se conoce como la gran ramera. Así lo leemos en Apocalipsis 17, versículos 5 y 6. Y señala esto la segunda venida de Cristo, así como 2 de Tesalonicenses 2, 3. Por eso Cristo dijo que se levantarían muchos en su nombre, diciendo yo soy el Cristo, y esto ocurrirá en el periodo de la tribulación, donde la confusión religiosa será tal que muchos caerán en el engaño del anticristo y de la falsa iglesia, la apóstata o gran ramera. Después de los 7 años de terribles juicios sobre la tierra, se manifestará el Cristo de la gloria con su ejército de santos, así como leemos en el libro de Judas 1:14. Viene con sus escogidos, también lo leemos en 1 de Tesalonicenses 4:14, su iglesia amada. Apocalipsis 19, del 11 al 21. Esta aparición será para recomendar a los que le esperaron y guardaron su palabra en el tiempo de la tribulación, para los que no se contaminaron con la adoración abominable del anticristo y la falsa religión apóstata. Este versículo se refiere a los del pueblo de Israel. Contaminaron sus ropas y sus bodas adorando al anticristo y serán expulsados fuera de la República de Israel al fuego eterno. Esta expresión señala al Israel incrédulo, comparándolo con un cuerpo muerto, entregado a las águilas. Es un cuadro de juicio. Este verso, como otros, nos muestra que Cristo vendrá a juzgar la tierra y a los que la estén poblando. Israel y los gentiles en juicio consiste en separar a los que entraron al reino milenial y los que no tendrán entrada. Los fieles de la tribulación entrarán a vivir en el milenio disfrutando de la tierra redimida, así como leemos en Romanos 8, 21 y 22. En tanto que los reprobados, los que en la tribulación fueron engañados por el anticristo, serán expulsados. Esta es la conmoción de los cuerpos celestes del periodo de la tribulación. El Señor está afirmando que su venida será después de los 7 años de ira sobre la tierra. En estos 7 años habrá muchos trastornos terrestres y extraterrestres. El sol, la luna y las estrellas presentarán fenómenos terribles. Todas las manifestaciones sobrenaturales tienen como fin que los hombres se arrepientan y busquen a Dios, así como leemos en el libro de Apocalipsis 16, 8 y 9. Pero aquellos que no quieren nada con Él, en lugar de arrepentirse, le blasfemarán. Así dice Apocalipsis 16, 10 y 11. Este es el momento cuando el Rey de Gloria viene a reclamar el mando, a ajustar cuentas al falso rey que está en la tierra, que es el anticristo. Esto sucederá exactamente cuando los ejércitos del anticristo estén tratando de exterminar a Israel.
Esta bestia infernal estará erguida en todos los ejércitos, todas las naciones que estén bajo su control, que serán casi todas las del mundo, exceptuando a los reyes que vienen del oriente, como un ejército espantosamente elevado. Este ejército estará peleando la autoridad sobre la tierra, disputando el control de ella. Se reúnen en la tierra de Palestina para la gran batalla, para acabar con todo lo que es judío. Cuando estén en estas declaraciones de guerra, vendrá Cristo, y al verlo, estos grandes ejércitos, que es el del anticristo y los reyes de la tierra, olvidarán su discordia, hacen alianza, intentan pelear con el Cristo de la gloria, así como leemos en Apocalipsis 19:19, cumpliéndose lo que dice el Salmo 2, versículo 1 y 3, y se fundan en un solo frente, pretendiendo repeler a Cristo y su autoridad. Dios se reirá de ellos, así como leemos en Salmos 2, versículo 4 al 6, y los consumirá con su furor, exterminándolos con su ira. Segunda de Tesalonicenses 2, 8. Apocalipsis 19, 20, 21. Cristo tomará el reino sobre Sión, o sea, Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, así como leemos en San Mateo 5:35. Las tribus de la tierra se lamentarán, porque el fruto de su necedad los llevó a ponerse al gran rey que nunca ha perdido una batalla. Los ángeles de Dios serán enviados para juntar de los 4 puntos cardinales a sus elegidos. Estos elegidos son los de Israel, descendientes de Abraham. Romanos 9, versículos 6 al 8. Serán traídos a la tierra de Palestina por intervención angélica para que posean la tierra que Dios prometió a Abraham. Así como leemos en el libro de Génesis, capítulo 12, 6, 7, capítulo 13, 14, 17, capítulo 15, 1 al 21 y capítulo 17, 1 al 14, el cual nunca han disfrutado en toda su extensión, pero cumplirá la promesa hecha por boca de Moisés en el pasado, llamado Pacto Palestino. Cristo, al descender del cielo, destruirá los ejércitos del anticristo y sus aliados. Luego juntará a sus elegidos, a los esparcidos de Israel, perseguidos por el anticristo. Los juntará por 3 años y medio, que son los últimos de la tribulación, así como leemos en Apocalipsis 12, de 13 a 14. Pero se escaparán de sus manos de la tribulación del anticristo, porque Dios los cuidó. Luego el Señor se sienta en el trono para juzgar a las naciones, colocándolas en el sitio que les tocará ocuparse en el reino milenial. Esta reunión se llevará a cabo en la tierra de Israel para dejar ingresar a las naciones que poblarán la tierra en el milenio. El requisito de ingreso lo expresa Cristo en el versículo 25 y 40, que cuando ayudaron a un elegido del remanente fiel de Israel, cuando padecieron persecución por parte de la bestia o el anticristo, esa ayuda Cristo la atribuye como para sí mismo. Por eso les dice en el verso 34, que entren al reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Estos son los que llevan el nombre en el pasaje de ovejas, naciones que por el trato que le dieron a los israelitas perseguidos por el anticristo tendrán este privilegio. Les dieron de comer, los vistieron, les visitaron, etc. Los cabritos son las naciones que en lugar de ayudar al remanente perseguido de Israel, los denunciaban. Así como leemos en el versículo 42 y 45. A los tales Cristo los llama como malditos. Así lo leemos en el versículo 41, declarando que serán llevados al tormento eterno. Esto lo dice en el versículo 46, en tanto que las ovejas benditas entrarán a la vida eterna. La promesa de Dios hecha a Abraham y que corroboró con Jacob, así como leemos en Génesis 15, versículo 14 y versículo 27 y 29, se cumplirá aquí en toda su extensión, ya que los que maldicen a un hijo de Abraham, descendiente de Jacob por elección, gana para sí mismo maldición. Esto ocurrirá cuando Cristo aparte a los cabritos, enviándolos al tormento eterno, pero los benditos recibirán el cumplimiento de bendición y disfrute por toda la eternidad.
Aquí es donde termina el tiempo de los gentiles, el cual tiempo empezó con la cautividad de Israel por Babilonia, cautiverio que duró 70 años, así como lo leemos en Deuteronomio 30, versículo 1 al 10, y en Segunda de Crónicas 36, 17 al 21. Al terminar el tiempo de los gentiles, Israel jamás será sojuzgado, siendo por los siglos la capital de la tierra y los israelitas los legisladores de ella, con un rey eterno. Pues como conclusión de este devocional, hermanos, los imperios del mundo que en toda la historia se han levantado, como Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, griego, romano y romano restaurado, caerán totalmente destruidos con la segunda venida de Cristo. En Daniel 2, 31 y 35, donde se describe el sueño del rey de Babilonia, nos habla de la estatua que representa el tiempo de los reinos gentiles, los que dominarán Israel, tiempo donde los dominadores superiores están identificados claramente como el babilónico, medo-persa, griego y romano, para luego una piedra no lanzada con mano destruye la estatua. Esta piedra es el glorioso Cristo, que después de resucitar viene otra vez para establecer su reino que llenará toda la tierra. El tiempo de los gentiles termina con la segunda venida de Cristo, empezando el reino milenial, así como dice en Daniel 7, versículo 13 y 14. Daniel 7, versículo 13, 14 al 18. La dispersión de los israelitas terminará con la segunda venida de Cristo, quien mandará a sus ángeles a traerlos de los 4 cabos para que posean la tierra prometida. La conversión de la nación de Israel se llevará a cabo con el retorno de Cristo, así como dice Romanos 11:26. Y el territorio que pertenece a Israel, porque Dios se lo prometió a Abraham, dice Génesis 15, versículo 18. Y es mucho mayor que el que actualmente ocupa. El pacto concertado con David, de que desde su simiente saldría y se sentaría sobre el trono para regir justicia y verdad, se cumplirá con la segunda venida de Cristo, como está escrito en 2 de Samuel 7, capítulo 12 y 13. También lo leemos en Salmos 89, versículo 3 y 4, y Jeremías 33, 22, 25 y 26. El templo será reedificado en Jerusalén. Ezequiel 40, 48, siendo lleno de la gloria de Dios, así como leemos en Ezequiel 44, 4. Ante Cristo se doblará toda rodilla, así como leemos en Isaías 45, 23. Esto también se cumplirá en la segunda venida de Cristo. Serán reunidos delante de él todas las naciones, como leemos en Mateo 25, versículo 32. La iglesia vendrá con Cristo, nosotros, la iglesia novia esposa, como leemos en 1 Tesalonicenses 3:13. Destruirá en su venida al anticristo, como leemos en 2 Tesalonicenses 2:8. Como hemos visto, la segunda venida de Cristo responde al cumplimiento de los pactos hechos con Israel en el Antiguo Testamento, siendo para ellos como nación el momento de su redención. El arrebatamiento es un hecho que atañe solo a los del periodo de la gracia, llevándolos al cielo para estar siempre con Cristo. No podemos confundir los dos sucesos fundiéndolos como uno solo. Esto constituye un sacrificio a las verdades bíblicas. Terminó diciendo, el arrebatamiento no tiene ninguna señal que la anuncie, sino que es eminente para los cristianos de todas las generaciones. Siempre fue y es un motivo de espera. La segunda venida de Cristo tiene señales manifiestas que anuncian su advenimiento. Bienaventurado el que sabe trazar la palabra y no confunde los tratos de Dios, de Israel y con la iglesia. Que Dios los bendiga, hermanos. Hay muchísimos versículos para estudiar, para desarrollar más este tema y que Dios hable a su corazón. Me despido y hasta el próximo devocional.